Bueno, doctor Vázquez. Sí, ya no pude traer la computadora grande, ya bueno. Buenas noches y gracias por la atenta invitación a CISCLO para empezar este ciclo, este año con todas estas novedades, ¿no? Que todo está resultando negativo y al rato, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros medicamentos, con nuestras estrategias? Todos los estudios clínicos están resultando, pues, de alguna manera negativos, para beneficio con respecto a la maniobra. Así que, bueno, ustedes me han conocido a través del tiempo con respecto a lo de la historia de la proteína C activada, y prácticamente me tocó casi desde el inicio de su lanzamiento en México, pues estar trabajando y haber tenido la experiencia de usarla en pacientes con sepsis grave. Y a estas alturas, bueno, pues la plática es proteína C activada recombinante humana en sepsis, la experiencia clínica y el cuento de Santa Claus. Y eso no es quizá un poquito más bien para enfocar su atención y no para hacerme el gracioso, pero mucho hay de una situación en relación a estos cuentos, ¿no? A esta medicina basada en evidencia, que no es un cuento, es mucha evidencia clínica, pero que los estudios y a todo el esfuerzo de investigadores y de la industria farmacéutica también, todos estamos luchando por algo, y al final todos estos diseños metodológicos pareciera que nos hicieran una broma a los clínicos, ¿no? Bien, voy a hacer todo un recuento de esta historia y cómo empezó a través del tiempo. La siguiente. Vamos a empezar. Pues si yo lo tengo, claro. Bien, la sepsis en México sigue siendo un problema grave. Esta es la publicación del doctor Raúl Carrillo, en donde él refiere que de 135 UTIs en donde se encuestó en 24 estados de la República, se documentaron 40.957 internamientos y se presentaron 11.183 casos de sepsis, lo que corresponde al 27%. Es decir, el comportamiento en México es prácticamente similar al descrito en la literatura. Además, algo también muy similar a lo reportado en la literatura es la mortalidad del 30%. Ya en otras ocasiones hemos platicado de este 30% de mortalidad y que para fines prácticos es 1 de cada 3. Y esa es la gravedad del asunto, ¿sí? De 3 pacientes con sepsis que ingresan a su terapia intensiva, por estadística, por frecuencia, uno de ellos va a tener o va a fallecer. Bien, ¿qué sucede en esta serie de 1.711 pacientes, que fue la experiencia de 5 años en uno de los institutos donde he trabajado? Vean ustedes que el paciente que ingresaba sin sepsis o que no tenía el diagnóstico de sepsis tenía una mortalidad aproximada del 24%, mientras que el paciente séptico tenía una mortalidad del 34%. Vamos, entonces siempre estamos alrededor de este 30%. La causa principal, y esto sigue siendo vigente, es en nuestro medio postoperatoria. Esto es no porque los cirujanos sean nosotros queremos ser siempre los malos de la historia, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros no vemos que la neumonía también es considerada un evento de sepsis grave, y nosotros en terapia intensiva pues es una neumonía y asunto arreglado, o sea, no es mayor, según nosotros no es mayor problema. Sin embargo, por definición tiene la misma gravedad que un paciente con sepsis intraabdominal y que también tiene un elevado riesgo de muerte. Así que si hacen diagnóstico de sepsis grave en un paciente con neumonía, pues tiene el mismo 30% de probabilidades de fallecer si no se actúa rápidamente. Entonces, allá por el 2004 salió lo que fueron las guías de sobreviviendo a la sepsis, en donde es una serie de recomendaciones con las cuales se pretendía de alguna manera estandarizar el tratamiento de la sepsis grave. Y bueno, contaba con reanimación inicial, hacer un diagnóstico oportuno temprano, iniciar terapia antimicrobiana temprana, control de la fuente de infección, terapia líquida, y aquí aparecía la proteína C activada como una droga específica para tratamiento de sepsis grave, una situación que en el tiempo no ha sido posible, y hasta la fecha ya no ha sido posible que exista una droga que nos favorezca o que favorezca a los pacientes a sobrevivir de este evento de sepsis grave. Y empezó hace prácticamente ya 11 años esta publicación en el New England Journal of Medicine, en donde salió el resultado del estudio PROWESS,
en donde reportaban los resultados del estudio clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, de tratamiento con proteína C activada recombinante humana contra placebo, en donde se documentó que había una reducción de la mortalidad en los pacientes tratados con proteína C activada y mayor mortalidad de los pacientes o menos sobrevida de los pacientes tratados con placebo. El grupo tratado con placebo tuvo 30% de mortalidad y el grupo tratado con drotrecofin alfa fue 24%. Y entonces fue un boom, o sea, fue algo así esperado, el medicamento que nos iba a favorecer el tratamiento para disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Y no solo eso, sino que se documentó que los pacientes, cuando eran tratados en las primeras 24 horas, tenían todavía una menor mortalidad, y eso fue en 2 estudios, el estudio PROGRESS, que ya describí, y el estudio ENHANCE, que fue un estudio fase 4, en donde el uso que prácticamente cotidiano de la proteína C activada, y vieron que los pacientes que eran tratados en el primer día les iba mejor que los pacientes tratados después de 2 días. Después de eso, bueno, pues se observaba que los pacientes que tenían disfunción orgánica múltiple, o sea, los que tenían un solo órgano, pues la sobrevida era prácticamente mucho mejor que aquellos con disfunción orgánica múltiple, pero los pacientes tratados con proteína C activada, en este grupo de pacientes con disfunción orgánica múltiple, tenían mejor sobrevida que aquellos con placebo. En México nosotros hicimos este cuadro para identificar qué pacientes eran los que mejor podían ser tratados y a tiempo para administrar tempranamente la proteína C activada. Y bueno, veíamos que existía una relación directa entre el número de fallas y el grupo de edad al que pertenecía el paciente, así que se conformaron 4 grupos, un grupo 1 que tenía una muy baja mortalidad y en donde la proteína C no iba a ser de utilidad, un grupo 2 que era intermedio, en que involucraba a todos los grupos de edad, pero el grupo joven con 3 o más fallas y el grupo de mayor edad con una falla, que se comportaban prácticamente igual. El grupo de la moda, que incluso sigue siendo la moda de nuestros pacientes, es muy factible que en su terapia intensiva en este momento tengan un paciente que esté entre 41 y 65 años con más de 3 fallas, porque eso es lo más frecuente. Y finalmente los pacientes ancianos con 2 o más fallas que tenían mayor mortalidad. Y si nosotros lo poníamos en una tabla, pues veíamos prácticamente una relación directa, una asociación directa entre estos grupos. Así que el grupo 1 se moría muy pocos y no ameritaban proteína C. Nuestros mejores grupos de tratamiento eran prácticamente el 2 y el 3, y el 4, que si lo agarrábamos muy temprano, pertenecía al grupo 2. Y luego vimos que el tiempo era también, como había ya sido reportado en el estudio ENHANCE, y nosotros veíamos en esta serie de 352 pacientes mexicanos, veamos que el hecho de haber sido tratados tempranamente con proteína C activada, la mortalidad se manejaba alrededor del 22%. Entonces, esto era algo que nosotros decíamos, bueno, es que sí es efectivo. No solo eso, sino también en grupos de pacientes con neumonía asociada a la comunidad, veíamos entonces que los pacientes, vean ustedes que en este estudio, todas las variables que favorecían al uso de la proteína C activada, en el estudio PROGRESS, que tenían neumonía y que tenían neumonía asociada en la comunidad, vean ustedes que se favorecía. Entonces, la edad, el grupo de edad, entre mayor edad, como no era nuestra tabla anterior, pues se veían beneficiados. También los pacientes que tenían algunas otras enfermedades como diabetes se veían favorecidos, EPOC, si se encontraban en ventilación mecánica o con insuficiencia respiratoria, el Apache mayor de 25, todas estas situaciones eran favorables para el uso de proteína C. Nosotros en esta serie de 96 casos, ya específicamente en la terapia en la que estuve yo trabajando, veíamos que si los pacientes tenían menos de 24 horas de tratamiento, la mortalidad era alrededor del 31%, mientras que los que se trataban después de 24 horas eran 69. Esta es una serie de 96 pacientes de seguimiento prácticamente en 5 años, y se seguía cada uno de los datos. Los grupos conformamos unos grupos de disfunción en los cuales el grupo temprano constituía 1, 2 y 3 fallas, y el grupo tardío que se constituía a base del grupo de pacientes con 2
2 y 3 fallas, pero que el tratamiento había sido instalado 24 horas después de diagnosticada la sepsis grave. Y el grupo 3, que tenía 4 y más fallas, obviamente era un grupo ya muy tardío. Entonces, teníamos 3 grupos, teníamos el grupo temprano y el grupo tardío, y vean ustedes que la mortalidad en el grupo temprano, es decir, de 1 a 3 fallas con tratamiento temprano de proteína C, tenía la menor mortalidad que el grupo tardío e incluso menos que el control. Un control que no era un control aleatorizado, pero se había buscado algún par o algún paciente muy parecido a los que usamos con proteína C. También vimos entonces que, vean ustedes, la mortalidad durante la infusión, y lo recalco así porque si hay algo que observábamos los que usábamos la proteína C es que había un efecto benéfico durante la infusión y a los pocos días de esta. Y era quizá una respuesta esperada a lo que nosotros veíamos cuando estábamos infundiendo, que debía haber una mejoría. Así que el grupo 1, que tenía 2 y 3 fallas en las primeras 24 horas, vean ustedes que de 45 pacientes solo 2 fallecieron al inicio. Después de más de 24 horas ya se moría el 24% u 8 pacientes de 33, y los que tenían una falla muy avanzada pues moría todavía más, una relación directa con la mortalidad. Después a los 8 días terminaba la infusión y veíamos qué pasaba a los 8 días con estos pacientes, y vean ustedes, de 43 pacientes solo 1 falleció de inicio temprano, mientras que seguían falleciendo en el grupo 2, y en el grupo 3 pues ya no había tantos que fallecieran, porque ya no había muchos pacientes, pero este grupo, decíamos, bueno, ¿qué está sucediendo con este grupo? Y probablemente que le retirábamos el apoyo, es lo que pensábamos, retirábamos el apoyo y que pudiera promover mayor mortalidad. Pero vean entonces que la mortalidad era en el mejor grupo en a los 8 días. Al final del periodo, bueno, vean ustedes la mortalidad de 22% en el grupo tratado muy temprano, en 66% en el grupo después de 24 horas, impresionante, y 77% en el grupo más tardío. Eso ya fue con el seguimiento posterior. Vean ustedes, la mortalidad en relación al tiempo era una relación completamente directa. Y del costo, también sacamos costos, y entonces obviamente el costo de los pacientes nos salía mucho más efectivo tratarlos en las primeras 24 horas, porque la mayor parte de la inversión se quedaba en los pacientes que sobrevivían, y todo lo que teníamos que invertir en miles de dólares en los pacientes, para salvar 4 pacientes teníamos que invertir esta cantidad, $74,000 prácticamente, para salvar este tipo de pacientes. Mientras que arriba nos salía mucho más, era más efectivo, más barato, y obviamente el paciente tenía más años de vida salvados en relación con ningún otro grupo logró salvar más vidas que el grupo 1. Entonces nosotros parecía que esto iba realmente por buen camino. No había más estudios clínicos, había otros estudios retrospectivos que se tomaba la base del grupo del PROGRESS o del ENHANCE, y se hacían reportes como este de la proteína C activada del grupo de Canadá, en donde ellos demostraron que los pacientes, fíjense ustedes, cómo utilizaban menos de 24 horas, más de 24 horas y el grupo de edad. Y así veían que todos los pacientes tratados tempranamente, prácticamente en todos los grupos de edad se veía menor mortalidad que cuando se trataban posterior a las 24 horas. Esto soportaba entonces el hecho de que administrarla temprano les iba mejor a los pacientes. Esta es una serie ya de pacientes, de miles de pacientes que utilizaron proteína C activada, y a quienes se les buscó un control para hacer los comparativos. No es un estudio clínico aleatorizado, no es comparativo, simplemente es una gran serie de casos con una gran cantidad de pacientes en donde se les buscaba un control o 2 controles para compararlos. Lo que se veía aquí empezaba a ser un poquito había problemas. Se veía que los pacientes que tenían, se le había administrado proteína C activada con falla de 2 o más órganos, tenían mayor mortalidad que los controles, algo que nosotros también habíamos observado, si recuerdan. Pero la mortalidad hospitalaria pues era muy similar, algo de lo que finalmente sucedió en el último estudio. Pero ahora vean ustedes que la mortalidad en la unidad de terapia intensiva
con los pacientes que tenían más de 2 órganos con proteína C era mayor que los controles. La mortalidad hospitalaria también era mayor, pero a largo tiempo, ya los pacientes con el tiempo se veía que una vez que egresaban sobrevivían más los que habían sido tratados con proteína C activada. Esta es otra serie en donde se observa cuáles fueron la misma serie de Rowan, en donde se ve prácticamente qué es lo que favorecía la proteína C activada, y esto se veía que había, ya una vez hecho los ajustes necesarios, que había beneficio al utilizar la proteína C activada, ya que disminuía el riesgo de muerte. ¿Cuáles eran estos factores? La edad, o sea, los pacientes que tenían mayor edad se veían mejor beneficiados, o el grupo de la moda, como era nuestro grupo, también se veía muy beneficiado. El género, las mujeres, aquí salió más con mayor protección. El número de órganos, entre más órganos, mayor protección, se favorecía más el uso de proteína C. Y el Apache 2, a mayor escala de Apache, mayor protección, y estas con otra escala también, que tenía protección. Este metaanálisis también se concluía que los pacientes que eran tratados con proteína C activada podía estar asociada con una reducción de la mortalidad cuando se hacía de manera temprana. ¿Y cuáles eran estos? Bueno, aquí se veía que había menor, vean ustedes, son situaciones interesantes. Ese es el grupo tratado contra el grupo sin tratamiento, pero que se les junta un par. No es otra vez, no es un estudio clínico aleatorizado, es una gran serie de casos. En este caso, vean que la estancia hospitalaria era un poco mayor en los pacientes tratados que en los no tratados, pero la mortalidad hospitalaria fue significativamente menor en los tratados que en los no tratados, y lo mismo, bueno, las readmisiones no hubo, aunque fue menor, no fue estadísticamente significativo. La mortalidad sí fue, casi pegó en rasgo de significancia, aunque no lo fue. Era menor la mortalidad en el grupo tratado que en el no tratado. Vean ustedes también la estancia en días era un poco mayor significativamente en el grupo tratado. La estancia, los días de ventilador también un poco mayor, y bueno, había unas situaciones que no concordaban con los estudios originales, pero la sobrevida al día 1 o al día 2 era mejor en los pacientes tratados tempranamente que en el grupo tardío. Este autor también mencionó sobre la edad y el número de fallas, y vean ustedes que los pacientes tratados tempranamente tenían mejor sobrevida. El ejito iba muy bien hasta que apareció el resultado, ya ni siquiera fue el estudio, y eso es algo que todavía nos tiene un poquito pendientes de que quizá vaya a salir un estudio con los resultados completos del PROWE-SHOCK, en donde se notifican los resultados de un estudio clínico aleatorizado, placebo controlado, doble ciego, en el cual se volvió a repetir placebo contra proteína C activada en pacientes con shock y todos tratados de manera temprana. Nosotros, mientras estábamos en Cancún lidiando con el huracán, no solo fue el huracán lo que nos dio nos puso fríos, sino también esta notificación de la FDA en donde sacaba del mercado la proteína C, y no solamente eso, sino que prohibía su uso, advertía de su uso, y que recomendaban no utilizarlo ya nunca más en los pacientes graves. ¿Por qué? Porque los resultados habían mostrado que el grupo tratado con proteína C activada se moría el 26.4%, mientras que los del grupo placebo 24%. Entonces se moría más todavía el grupo tratado, como el estudio anterior, los pacientes tratados con el medicamento que nosotros queríamos demostrar que era benéfico, se moría un poco más, aunque no significativamente. El riesgo de sangrado era igual, así que no era seguro utilizarlo, pero ya poco importó porque se retiró la proteína del mercado. ¿Qué les parece? Pues bueno. Y aquí es donde aparece el cuento de Santa, ¿no? Fíjense ustedes que mi hijo, cuando estaba pequeño, o sea, bueno, cuando viene la Santa, la plática, espero que ninguno de ustedes todavía tenga esta creencia, hoy hay niños en la sala, no hay. Bueno, resulta
que en las pláticas familiares mi hijo dice, papá, te juro que vi a Santa, y lo vi. Cuando era niño lo vi, y surcando el cielo, y me costó mucho trabajo aceptar que era un cuento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué veíamos nosotros? O sea, poníamos la proteína y el paciente se estabilizaba, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Pero vean ustedes lo que dijo mi hija con respecto a los argumentos de Santa, porque ella decía, papá, cuando estaba yo en primero de secundaria, tenía un argumento que era infalible y mis compañeros no podían debatirlo mucho. Y decía, sí existe Santa, porque simplemente les decía que no era posible que todos los papás del mundo se confabularan en semejante mentira. Bueno, y uno se ponía rojo, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto, no? Es por eso ese cuento, ¿no? O sea, en un momento dado pasamos 10 años hablando, estudiando, observando el efecto del medicamento y veíamos que funcionaba y que de repente, o sea, no podíamos estar todos los clínicos en un momento dado, había una división, había una gran confrontación, sí, había quienes de una manera muy fácil decían que no funcionaba y nunca iba a funcionar, quizá ellos veían lo que nosotros no veíamos, en fin, pero que bueno, no podía existir tanta confabulación, algo tenía que estaba realmente mejorando a los pacientes. Esta es nuestra gráfica en el instituto, en el hospital en donde yo trabajé, lo inauguré de hecho esta terapia y desde el primer paciente hasta el 1000 y tantos, 1500, nosotros hicimos seguimiento diario y veíamos entonces que esta es una distribución del 100% dinámico de la mortalidad de los pacientes o el desempeño de mi terapia, o sea, cómo era, ¿no? Y así que en el 204 nos metimos el susto de la vida porque teníamos una mortalidad del 40%. Empezamos a hacer estrategias y bueno, caía, luego volvía a subir y caer. Cuando vimos y separamos los pacientes sépticos, vimos que esta gráfica en buena medida era influenciada por los pacientes sépticos y vean ustedes cómo después de un tiempo empezó a haber un descenso paulatino y sostenido de la mortalidad. ¿Qué se debió a esto? Primero, bueno, que usamos certificación ISO, empezamos a hacer un proceso de atención en sepsis y posteriormente utilizamos el apego a las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, esto nos hizo de alguna manera mejorar nuestra sobrevida. Y si nos vamos entonces a lo que es las guías de sobreviviendo a la sepsis, vemos que los resultados es un estudio reportado en el 2010 de toda la experiencia de muchas unidades de terapia intensiva que siguieron las guías de recomendación. Vean ustedes cómo la mortalidad hospitalaria está directamente asociada si el paciente adquiere la infección en la terapia intensiva o si en piso. Vean que en piso se mueren todavía más que en cualquier otro sitio. Además de que el sitio de infección, si era neumonía, la mortalidad del 38%, si era asociada a catéter, vean ustedes qué elevada, o endocarditis, 42%. Las disfunciones orgánicas, si era cardiovascular, pulmonar, renal, hepática, pues todas se discuten ahí entre el 40%. O sea, todas tienen elevada mortalidad, el número de órganos, obviamente, a mayor número de órganos, mayor mortalidad, y si no había una disfunción cardiovascular, bueno, un poco menos la mortalidad, pero en fin, todos se iban alrededor del 30%. Vean ustedes qué estrategias dentro de las guías de sobreviviendo a la sepsis son más efectivas para disminuir o que hacen la diferencia en la sobrevida. Iniciar las medidas en las primeras 6 horas de diagnóstico de sepsis grave. Llega el paciente, ustedes dicen, este paciente tiene sepsis grave, en este momento voy a iniciar mi bundle, bueno, mis recomendaciones, mi paquete de recomendaciones. Eso es lo que tiene es significancia. Además, aquí salió que medir el lactato, los cultivos en la primera hora, inicio de antibióticos de acuerdo a la experiencia de la unidad, líquidos, la PVC mayor de 8, saturación mayor de 70. Vean ustedes cómo, de acuerdo y esto fue en el primer cuarto de tiempo, y luego una vez en el segundo cuarto, sí se ganó experiencia. Vean ustedes cómo sí se iba mejorando
la situación de un cuarto a otro, pero todas estas medidas fueron significativas. Aquí salió que la proteína C activada tenía una significancia, ayudaba a los pacientes, y bueno, ya no sé ni qué es lo que estaba pasando, pero sí ayudaba. Entonces, la presión plató, ¿sí? No, aquí en no da una gran significancia. Vean ustedes también, entonces, el OR o el riesgo de la probabilidad, o que no probabilidad, es el riesgo de que el paciente realmente vaya a tener un mayor riesgo de muerte, es en el piso era mayor que en terapia intensiva, y en la terapia intensiva mayor que en piso. Pero vean, 2.25 veces más probabilidad de que se muera un paciente adquiriendo la infección en piso. Pero vean ustedes también, si el paciente llega con falla cardiovascular o respiratoria, todas tienen significancia para incrementar el riesgo de muerte. Cuando se hizo o cuando se ajustó el riesgo de muerte, hay cosas muy interesantes. El lactato ya no fue significativo, pero obtener la sangre, los cultivos en la primera hora e iniciar el tratamiento antibiótico en la primera hora siguió siendo muy significativo. Asimismo, también la glucosa, tener la glucosa en niveles óptimos, también fue muy significativo. Y finalmente la presión plató también fue significativa. La proteína C activada en principio no, una vez que se ajustó, lo que pasa es que fue en la proteína activada, quedó en un límite muy superior cuando se ajustó. Cuando no estaba ajustada no había diferencia. Por eso hay que ver quizá cómo van a estar todos estos resultados finalmente, si algún día llegan a publicarse, y los esteroides no tuvieron otra vez resultado. Entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Bueno, el objetivo es describir en otro estudio también publicado en el Critical Care en el 2010 de terapias intensivas médicas y quirúrgicas. Se juntaron a 384 pacientes con choque séptico y era ver qué tan efectivas eran estas maniobras de este paquete de sobreviviendo a la sepsis para mejorar la sobrevida. Vean ustedes que la mortalidad en estas unidades global, previo al inicio de las guías, era del 57%, posterior a las guías hubo una reducción al 37%, el cual fue significativo y se hizo un efecto de protección. El uso de las guías tempranamente va a reducir la mortalidad y de una manera realmente segura. También se vio que disminuía la estancia hospitalaria de manera significativa y disminuía la estancia en la terapia intensiva. ¿Cómo es? Pues si ustedes inician las recomendaciones en las primeras 6 horas, van a proteger a su paciente contra la mortalidad, y si mantienen la saturación capilar, la saturación venosa arriba de 70, también va a tener un factor de protección. Parece ser que entonces poco tenía que ver la proteína C, sino eran las medidas globales, o sea, el cuidado del paciente. No hay duda que el inicio temprano de las guías de sobreviviendo a la sepsis disminuye la mortalidad. Eso es evidente. Pero no solamente eso, sino que la realidad de lo que sucedió o sucede en esta historia, que estamos muy dados a ver lo que queremos ver o no ver, ¿sí? Y esas son nuestras grandes discusiones. Muchas de las diferencias son debidas a la estratificación y no propiamente al efecto del medicamento. ¿Cuál fue la estratificación? Bueno, la edad, el número de fallas orgánicas, el inicio de la terapia temprana. Pero lo que estábamos iniciando, aparte de administrar proteína C, era todas las otras medidas de las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces se sometía un factor de protección, como ya vimos, y el tratamiento multidisciplinario. No sé ustedes si sigan al pie de la letra las guías de recomendaciones o en su terapia está instalado este sistema de chequeo con respecto a todas estas, apego a estas recomendaciones. Y no solamente eso, sino tener el seguimiento, y eso nos va a llevar a un mayor cuidado, que parece ser que es lo que está haciendo que disminuya la mortalidad de esta entidad tan grave. Pues es la última diapositiva y pues les agradezco mucho su atención. Gracias.
Bien. Nada más, pues, recordando, ¿no? Medicina basada en evidencias es la integración de la mejor evidencia en investigación con la pericia clínica y los valores del paciente. Me voy a enfocar hacia acá para no darles la espalda a la cámara. Esa es la del doctor Hernández. Ya no me la muevan. Entonces, medicina basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia en investigación con la pericia clínica y los valores del paciente. Esta es una definición del doctor Sackett, sigue vigente hasta estos días, ¿no? Me temo que no funciona la pila. ¿Por qué no? Bien. La siguiente, por favor. Bien, como mejor evidencia para esta definición que estamos comentando, es relacionada con la investigación relevante en ciencias médicas, ya sea básicas o clínicas, siempre centrada al paciente y relativa a exactitud en relación a pruebas de diagnóstico. Perdón, ya empezó a funcionar ahora sí. Ya me pasé. Es que está con retraso. En relación a diagnóstico, a marcadores pronósticos, a eficacia, a seguridad, de pautas terapéuticas, de rehabilitación y de pronóstico, siempre referente a eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la pila no sirve. No tiene pila y por eso a veces funciona y a veces no. Bien. En relación a experiencia clínica, pues obviamente capacidad de utilizar esas habilidades de cualquiera de todos ustedes y la experiencia del pasado para identificar, pues ya sea estado de salud y diagnóstico, riesgos individuales de padecer o de responder a X o Z tratamiento, beneficios posibles de intervenciones, así como muy importante y que no se toma muchas veces en cuenta o con anterioridad no se hacía, los valores personales y expectativas de los enfermos. Hemos dejado atrás esto de el paternalismo médico y en este sentido pues es muy importante tomar en cuenta la consideración de ellos, ¿no? Y en esto, pues obviamente son las preferencias sobre el tipo de tratamiento, preocupaciones, expectativas de cada paciente, relacionadas ya sea con su religión, con sus posibilidades económicas, con sus preocupaciones, es decir, hay que tomar en cuenta todo lo que tenga que ver relacionado a los valores de este sujeto, del enfermo. Y eso nos ayudará pues a tomar la decisión de manera conjunta. Y me van a decir, bueno, ¿por qué medicina basada en evidencia? Bueno, pues simplemente todos los días están apareciendo cantidad importante de publicaciones, algunas con información válida, otras no tanto, y estas publicaciones tienen que ver muchas de las veces con lo que nosotros manejamos, con diagnóstico, pronóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación, etcétera. Por otro lado, existe una falta de adecuación a las fuentes tradicionales. Los libros a veces cuando ya salen con cierto retraso. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, pues a lo mejor un libro podía durar 5, 10, 15 años vigente. Ahora no es tan fácil que un libro esté vigente tanta cantidad de años con la cantidad avasallante de información que estamos teniendo a diario. Y por otro lado, bueno, también en ocasiones puede haber cierta disparidad entre la habilidad clínica y el juicio clínico.
y por eso en ocasiones es importante tomar la mejor evidencia posible en ese momento. Y por otro lado, bueno, ¿quién tiene tiempo para leer la cantidad tan importante de artículos que están apareciendo y estar al día? Entonces, simplemente aún en libros, pues estamos hablando muchos libros que aparecen diariamente, revistas, no se diga, en el Internet. Ahorita les voy a poner un ejemplo de la cantidad, pero fíjense, solamente para señalar, un médico general tendría que leer 19 artículos diariamente durante los 365 días del año para mantener cierto grado de nivel como médico general. A un especialista, pues obviamente, suponiendo que sea lo mismo, imagínense. Y bueno, con este motivo también han aparecido pues los metaanálisis y estudios de farmacoeconomía que tratan de complementar el arsenal de alternativas que tenemos para actualizarnos. Es muy importante también comentarles qué no es medicina basada en evidencia, porque muchos a veces pensamos que medicina basada en evidencia es un medio solamente para ahorrar, y no es así. No es para ahorrar, ese no es el objetivo de la medicina basada en evidencia. Y bueno, en ocasiones pues algunos de nosotros tuvimos profesores en que sí eran muy clínicos, eran muy buenos y todo, y podían a veces señalar que su intuición era importante en la determinación de posibilidades diagnósticas o de cuál era el mejor tratamiento para un enfermo, y pudo haber sido apropiado en cierto momento, pero en este momento no podemos pensar que la intuición pueda ser una alternativa para desarrollar apropiadamente la medicina. Es muy importante que existan conocimiento de las bases fisiopatológicas, hacer observaciones no sistemáticas puede impedir que tengamos los resultados que queremos. Y no cabe duda que tal vez lo más apropiado en este momento hay que ser expertos en la materia de lo que estamos manejando, pero unirla a esta experiencia clínica y al avance científico existente en ese momento. El paradigma actual, pues entonces, tiene que ver este desarrollo de la experiencia clínica con análisis de la evidencia y conjugarlo con las publicaciones que están apareciendo de manera cotidiana. Es muy importante, pues tampoco nos podemos ver en este sentido, llenarnos de toneladas de libros, de periódicos, de revistas, para tratar de entender lo que queremos hacer, pero obviamente esta expansión tan importante de la literatura nos dificulta pues el desarrollo de la medicina. Fíjense, les decía que están aumentando importantemente las publicaciones y que en cuestión de 1 año, 2 años, 3 años que vayamos dejando sin actualizarnos, va haciendo que nos volvamos obsoletos, y entonces en cuestión de poquito tiempo nosotros vamos a ser los obsoletos que decíamos que eran algunos de nuestros maestros. Entonces, ojalá no caigamos en ese sentido. Fíjense, leyendo un artículo diario, caeríamos 55 ciclos de atraso en la lectura solamente, si solamente pues quisiéramos actualizarnos con todo lo que está apareciendo, ¿no? Esta es la forma exponencial en la que en las últimas décadas ha ido incrementándose las publicaciones en las diferentes bases de datos. Eso es por año. Fíjense los miles de publicaciones y bueno, pues no podemos tampoco leer todos. Fíjense, nada más a propósito del que yo voy a tratar posteriormente, me metí a hacer una búsqueda en PubMed. Fíjense, para trombosis venosa profunda, poniéndolo como está señalado aquí, 57.847 publicaciones. Si le pongo profilaxis, o sea, solamente de eso, 11.000. Prevención, 11.000. Embolismo pulmonar, 39.000. Y prevención de embolia pulmonar, 6.500. Y si lo buscamos en Google, prevención de trombosis venosa, 1.810.000. Y si ponemos embolismo pulmonar, 5.880.000. Entonces, obviamente no tenemos esa capacidad,
pero también, pues, obviamente, la calidad, pues, probablemente que exista en Google es muy diferente que la podemos encontrar en PubMed, ¿no? Porque puede haber buenas detecciones aquí, pero tendríamos que leer 1.810.000 para saber cuáles son los buenos, ¿no? ¿Por qué leemos un artículo? Bueno, aquí ponemos algunas de las cosas que, según una publicación que apareció hace ya, creo, 2 décadas en el Annals of Internal Medicine, decían que los médicos leemos un artículo para impresionar a otros. A veces en el pase de visita, para que vean que ese médico es muy bueno, ¿no? Entonces lee un artículo y esa es la razón por la que lee un artículo. Otros, pues, para mantenerse al corriente, ¿no? Para decir, estoy actualizado, Otra, para entender la patología, sí, ¿por qué no? Un artículo, si yo no domino una patología y la quiero conocer, a lo mejor un artículo de revisión puede ser una razón. Para saber cómo otros resuelven ciertos problemas, cuando estamos atendiendo casos difíciles, a ver qué están haciendo en Inglaterra, o qué están haciendo en España, o qué están haciendo en el hospital ABC, cómo atienden ellos ese tipo de problemas. Para saber si usamos una nueva prueba diagnóstica también puede ser, cuando aparecen estas nuevas pruebas diagnósticas, no con mucha frecuencia, pero sí cuando llegan a aparecer. Para aprender de la evolución y pronóstico de cierta enfermedad, para aprender acerca de factores etiológicos, para distinguir entre un tratamiento útil y uno que no lo es. Y eso, bueno, a veces está pasando con cierta frecuencia. Acuérdense que, pues, para no ir más lejos, el esteroide se usó hace 2, 3 décadas, y se usaba mucho y después dijeron siempre no y otra vez sí y ahora término medio. Entonces, también es muy importante, pues, entender muy bien y analizarlos de una manera crítica. También puede ser para aprender sobre el costo-beneficio. En ocasiones un tratamiento puede ser muy bueno, pero no tenemos el recurso, entonces hay que analizar cuál es la mejor alternativa, poniendo todo en la balanza, ¿no? Y bueno, hay quien dice que para divertirse también con las cartas al editor, o quien ve un artículo y que no está de acuerdo, pues también le manda al artículo, al editor le manda una carta diciendo los errores que le detectó, y esa puede ser otra alternativa, pues, para leer una publicación. Y ya específicamente de tratamiento, pues es muy importante que cuando hablamos de publicaciones de tratamiento veamos que la asignación de los pacientes al tratamiento fue correctamente aleatorizada. Que hay que preguntarnos si se reportaron todos los desenlaces clínicos relevantes, también es muy importante que se señalen. Tercero, si los pacientes son similares a los míos, esto tomando en cuenta que lo quiero aplicar a lo que yo estoy haciendo, si no, pues tampoco tiene caso medicina basada en evidencia, nada más para saber cuánta cantidad de cromo puede haber en la lágrima de cualquiera de nosotros, si no, le voy a dar alguna aplicación. O ahí a lo mejor el doctor Hernández me dirá si tiene aplicación o no. Y en tratamiento, pues, también otro punto a considerar, si se evaluaron las diferencias clínicas y estadísticas, hubo diferencias, porque en ocasiones hay diferencia clínica, pero no estadística, y en ocasiones hay diferencia estadística, pero no muy notoria la clínica. Entonces, hay que hacer, pues, el análisis apropiado. Si la maniobra clínica es factible en mi práctica, porque pudiera no tener yo posibilidades de hacerla, si está disponible o no. Y muy importante, porque en ocasiones, para interpretar el trabajo que nos publican, si todos los pacientes que entraron al estudio llegaron al final, porque también a veces empezamos a quitar a los que no nos convienen, cuando que somos investigadores mañosos, y entonces nomás hacemos el análisis de lo que queremos mostrar. Entonces, muy importante hacer ese análisis, hacer esa evaluación al interpretarlo. Si el tratamiento se comparó con placebo o con el estándar ideal, lo correcto es que siempre debe ser con el estándar ideal. Con placebo solamente se compara cuando no hay alternativa. Es poco ético comparar contra placebo cuando existen alternativas apropiadas. Entonces, es muy importante, pues, hacer ese análisis. Y bueno, ¿cómo se practica? Pues inicialmente haciéndose una pregunta, ¿no? Después de que se hagan la pregunta, a ver, la proteína C es el mejor tratamiento para la sepsis y el choque séptico. Bueno, pues luego investigar o rastrear la mejor evidencia. O sea, rastrear toda la evidencia. Ya pusieron en Google 1 millón y tantos. Ahora en PubMed tantos.
checan cuáles son los de mayor peso, que se hagan estudios clínicos controlados aleatorizados, cuáles son metaanálisis, cuáles son casos y controles, y los van dando el peso que tenga cada uno de ellos, evaluando de manera crítica pues la validez de la evidencia que ellos muestran. Y finalmente integrar la valoración crítica con datos de nuestra especialidad, con el enfermo que tenemos en la cama, porque tampoco es lo mismo cualquier enfermo, tiene que ser el mismo que nosotros tenemos y con sus circunstancias, preferentemente. Bien, en relación a eso pues hay muchas publicaciones, no me voy a detener. Entonces, muy importante pues que ver que esto que estamos analizando que tenga la aplicabilidad con nuestro enfermo, y de esto hay que evaluar las diferencias fisiopatológicas, las económicas, sociales, las epidemiológicas, pero en ocasiones también para aplicar la medicina basada en evidencia hay obstáculos, en ocasiones las políticas, a veces pues el que manda aquí soy el jefe y el jefe soy yo, y yo digo que aquí no hay medicina basada en evidencia, aquí es medicina basada en su eminencia. Lo que yo digo, eso es. En ocasiones por corrupción, es muy caro ese tratamiento y mejor prefiero, bueno, no me voy a meter con eso. La industria farmacéutica también puede intervenir para que no se utilice a veces la mejor evidencia. En ocasiones no se cuenta con la tecnología, en ocasiones falta de ética, falta de regulación. Hay incentivos perversos para utilizar X o Z cosas y no lo mejor. En ocasiones los mismos médicos somos los que nos oponemos también. A veces el cambio nos cuesta trabajo. Entonces, y otro muy importante, los expertos. Si yo soy el experto, yo soy el que dice aquí cómo se hacen las cosas, y no puede haber alguien que sepa más que yo porque yo soy el experto. Eso pues en el momento actual debería ser obsoleto, ¿no? Bueno, nada más para terminar con esta introducción, yo les digo que la medicina basada en evidencia es una herramienta útil, es muy importante aplicarla cada vez que tengamos oportunidad. Muchas gracias.